Amigas, amigos de Ultimátum MX, buenas tardes. Anunciamos la presencia en nuestro estudio del doctor Milton Morales Domínguez. Bienvenido, doctor. Qué gusto verlo. Gracias, don Ahmed. Es un placer estar en tus dominios. Alejandro Boguel con nosotros. Alejandro, mucho gusto. Buenas tardes, gusto en verte. Pues le invitamos al doctor Milton Morales Domínguez a propósito de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Chimalapas, y justo el doctor tiene este libro de su autoría, Chimalapas, Oaxaca y Chiapas, problema agrario o de límites. Es una pregunta que se hizo antes, por supuesto, es un documento antes de la sentencia. Sí. Ahora, licenciado, compártanos sus experiencias, qué le dice esa resolución y ante la pregunta que usted se hacía en su momento. Pues muchas gracias. Pues mira, ese trabajo lo terminamos en el 2002. Sí. Y lo publicamos en la Ciudad de México, y allá me hicieron favor algunos amigos de una editorial de hacerlo, y empezó a circular. En ese entonces realmente aquí en el estado no se conocía mucho el tema. Yo lo conocía porque yo soy de Cintalapa, así como aquí el joven Alejandro, y conozco a algunos de las personas que fueron invadidas por los Chimalapas y platicaron conmigo y me dijeron: oiga, ¿qué podemos hacer? Pues le digo: a ver, tráeme sus antecedentes para saber cómo está el asunto. Y ya lo fui conociendo, visité inclusive la zona invadida por gente armada, ¿no? Muy agresiva. Pero ya me interioricé a buscar antecedentes tanto en el archivo del Estado de Chiapas como en el Archivo General de la Nación, y fui sacando información en el mismo Congreso del Estado, en el Congreso Federal. Fui sacando información en donde nos detallaba esta situación del problema agrario que existía, pero que lo estaban convirtiendo en un problema de límites. No había intervenido la Corte, ni se había dado una resolución de ese tipo hasta antes de este mes de noviembre. Habían habido inclusive algunos intentos y algunos juicios, pero se veía muy cargada la mano hacia Oaxaca, muy cargada de los tribunales y de todas las autoridades. Bueno, aquí en Chiapas yo estuve en varias reuniones que tuvieron los pobladores de la zona limítrofe que tienen títulos de propiedad, y algunos representantes de la reforma agraria, de Sedesol, del gobierno del estado, del gobierno federal, y en alguna ocasión alguien de los enviados llegó a decirles: pásense a Oaxaca mejor, y les damos su reconocimiento allá con su credencial de elector de Oaxaca, y ya, tranquilos, ¿no? No, pues dijeron: no, pues tenemos títulos, los invadidos somos nosotros. Porque curiosamente los Chimalapas tuvieron un gran despliegue de prensa nacional. Yo leí varias notas, y por parte de derechos humanos también, mucho apoyo, en donde decían ellos que los ganaderos de Chiapas los habían invadido. Y bueno, y el que no conoce y ve la nota de repente dice: ay, qué pillos estos, ¿no? ¿Cómo lo van a invadir? ¿No? Y era al revés, ¿no? El origen data desde que se hizo
el proyecto de resolución de los bienes comunales de los Chimalapas. Santa María y San Miguel Chimalapa solicitaron al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización Federal y a la Delegación Agraria en Oaxaca el reconocimiento y titulación de bienes comunales. El reconocimiento y titulación de bienes comunales se refiere a propiedades que ya se tienen en posesión, pero que no tienen título. Así es. Entonces, necesitan un título para poderlo mover jurídicamente esa propiedad y hacerlo objeto de traslados de dominio. Lógicamente los iniciaron en Oaxaca y en el Departamento de Asuntos Agrarios porque los terrenos están en Oaxaca, no están en Chiapas. Si hubieran estado en Chiapas, tendrían que haberlo iniciado también en la Delegación Agraria de Chiapas. Pero no lo hicieron porque los terrenos no están en Chiapas, están en Oaxaca. ¿No? Entonces, allí se llevaron a cabo todos los trámites agrarios, en los cuales inclusive se violaron muchos artículos del Código Agrario, que era el vigente en ese momento, no estaba la ley agraria todavía, era el Código Agrario. Y el Código Agrario es muy claro, dice que si al estarse haciendo una inspección y medición de los terrenos solicitados en reconocimiento de bienes comunales, aparece que tienen problemas de límites con algunos comuneros o con otros estados, se debe suspender inmediatamente el procedimiento e irse por otra vía de jurisdicción contenciosa, porque ese procedimiento que estaban haciendo ellos era de jurisdicción voluntaria, o sea, únicamente ellos participaban, no había otra parte, ¿no? La única parte pues era el gobierno federal a través del Departamento de Asuntos Agrarios, a quien estaban solicitando el reconocimiento de bienes a través de un título que tenía que expedirles. Y en ese entonces empezaron, al hacer, no obstante estas faltas jurídicas que se llevaron a cabo, porque apareció que Santa María tenía problemas de límites con un ejido que se llama Las Vegas, de Oaxaca, Sí. y también con un ejido que se llama Cuauhtémoc, de Oaxaca. De Oaxaca, sí. Pero entonces los conocedores del asunto dijeron que eso no importaba, que dejaban a salvo los derechos de estas dos organizaciones para que lo plantearan por otra vía. Así, lo descontaron de Sí, plano sí, para que no suspendieran el procedimiento. sí, sí. Lo querían sacar a fuerza. Y lo querían sacar porque en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización había un oaxaqueño, Norberto Aguirre Palancares, Sí, claro. ¿no? Que sí es famoso ahí. Sí. Entonces, él es oaxaqueño y les ha de haber dicho, ayuden a mis paisanos. Y se siguieron adelante con los trámites y llegaron al reconocimiento de bienes. Este procedimiento debe tener 3 interlocutorias. La primera es la de presentación de la demanda, el reconocimiento de los documentos y acreditación de la posesión, y la segunda ya es de búsqueda precisamente de algún conflicto que hubiese con colindantes o con límites para resolverlos de inmediato. Y tercero, pues el deslinde y entrega de las tierras. Aquí no, aquí lo hicieron en un solo auto, y en el mismo auto lo hicieron como si fuera dotación de ejido, y no era ejido, era reconocimiento de bienes comunales. La diferencia entre estos y el ejido es que el ejido
puede estar ubicado en dos entidades diferentes. Y cuando se hace la dotación, se inician los procedimientos tanto en uno como en otro estado. Y cuando ya se hace la adjudicación del ejido y la posesión, pues se le da su parte que le corresponde en cada parte del estado correspondiente. En Sinaloa hay muchos ejidos que pertenecen a dos estados, ¿no? La ley lo prevé, pero aquí no, aquí el procedimiento no era de ejido, aquí el procedimiento era de reconocimiento de bienes comunales. Ellos dijeron, ya tenemos posesión de 460,000 hectáreas y 134,000 hectáreas. Tenemos documentos, presentaron documentos que solamente el departamento les dio validez, porque eran testimoniales, notariales o ad perpetuam que llevaron a cabo ante el juzgado de Juchitán y que pues llevaban a su gente a declarar que sí era cierto, que ellos vivían ahí, que estaban ahí, o sea, no podían decir otra cosa, ¿no? Entonces declaraban ahí 40, 50 gentes y se veía un expediente así. Entonces, lógicamente, con esos documentos le hacen reconocimiento de bienes y para hacer el deslinde, los ingenieros de Reforma Agraria, porque fue Reforma Agraria la que hizo el deslinde indebidamente, porque el Código Agrario hablaba del Departamento de Asuntos Indígenas, que lo tenía que hacer, porque en la zona estaban las etnias zoques. Los chimalapas pertenecían a las etnias zoque, ¿no? Entonces, lo hicieron así y al ir caminando, dicen en su acta, el acta circunstanciada que hacen y levantan ellos todos los días al caminar, tienen que levantar un acta que consta en el expediente. Yo la leí y tengo los datos. Dice que van caminando y encuentran una comunidad y preguntan, ¿y aquí qué es? Y le dicen, aquí es la Rodolfo Figueroa. Pues ya están en Chiapas. Claro. Ya cruzaron el límite de Oaxaca y Chiapas. Es un ejido de Cintalapa, la Rodolfo Figueroa. Y siguen adelante y se cuentan con otra comunidad. ¿Y aquí qué es? La Hierba Santa. Es otra comunidad también de Cintalapa, ¿no? Entonces, lógicamente, ya habían cruzado. Ya estaban. Sí, ya estaban en el territorio de Chiapas. Entonces, la Rodolfo tiene 1,090 hectáreas, tituladas mucho antes del reconocimiento de los bienes comunales de los chimalapas, mucho antes. También la Hierba Santa tiene 455 hectáreas reconocidas y tituladas por el presidente de la República mucho antes de que estos señores tuvieran su reconocimiento de bienes comunales. Todos los particulares o pequeños propietarios de la zona tienen títulos de propiedad por el gobierno federal, por el presidente de la República, firmados y registrados en el registro público de Cintalapa. Están legalizados, ¿no? Y entonces estos señores, al hacer cerrar su expediente, no descontaron esas hectáreas de la Rodolfo ni de la Hierba Santa que ya habían pasado, y estoy seguro que las metieron, ¿no? Entonces, cuando vienen a hacer el deslinde, pues aparecen terrenos dentro de Chiapas y dicen que son de Oaxaca. Ahí el problema agrario quiere mover los límites territoriales. Cuando hacen la primera interlocutoria para ubicar el terreno comunal que están demandando estos señores, solicitan el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que tenía las cartas geográficas de todos los estados del país. Y la Secretaría de Agricultura aporta unas cartas geográficas que en esa fecha
estaban alteradas, no concordaban con las cartas originales de 1958. Lo que debieron de haber hecho es muy fácil. Vamos a ver cómo se delimitó el territorio de Chiapas cuando hizo la anexión a México. Pues ahí está. Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué tanta vuelta, no? Sí, pues sí. Tan fácil como eso. Sí. Entonces, tenía que haberse hecho de esa manera para poder descifrar exactamente dónde va la línea divisoria de Oaxaca y Chiapas. Que desde que era Santiago de Guatemala, pues está esa línea. Claro. Porque es imposible que los chimalapas, que dicen que tenían su posesión desde el 41, hubiesen tenido terrenos en Guatemala. Porque entonces ya era una posesión internacional, ¿no? Entonces, lógicamente, tenían que haber ubicado esa línea divisoria del plano que hizo un señor Cubillas para delimitar la línea divisoria entre Guatemala y la Nueva España. Esa carta geográfica de Cubillas sirvió para que años antes el estado de Chiapas dilucidara un problema que tenía de límites con Tabasco. También. Y con esa carta de Cubillas que presentó Chiapas, pues le aclararon que estaban bien y que la invasión era de Tabasco y se fueron para atrás, ¿no? Retrocedieron. Entonces, eso es lo que debían de haber hecho, pero no. Agarraron esa carta geográfica de agricultura y ganadería que yo quiero pensar que la hicieron a modo. O sea, la cambiaron a modo para que se pudieran quedar con tierras en Chiapas. Y movieron las colindancias limítrofes, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es posible que Presidencia de la República y Reforma Agraria, que dio los títulos de todos los poseedores de Chiapas y títulos firmados por Adolfo López Mateos, no tengan errores de límites? No puede ser. Pues ellos son los que tienen toda la cartografía del país y conocen exactamente la delimitación. Y todos los pobladores de la zona limítrofe, tanto ejidos, hay más de 8 ejidos que tienen su título anterior a los chimalapas. Y pequeños propietarios desde 1956 que tienen títulos de propiedad también. Entonces, lógicamente se tienen que respetar. ¿Qué pasó después de ese reconocimiento y titulación que le hicieron a los chimalapas? Y pasó en 1967, los chimalapas empezaron a cruzar a Chiapas y empezaron a amenazar con armas de fuego a los vecinos de la zona limítrofe, dándoles un plazo para que desalojaran o los iban a matar. Así de fácil. ¿Eso en el 67? En el 67, ¿no? Y luego esas invasiones siguieron y se siguieron metiendo, llegaron hasta un lugar que se llama La Cascada, donde había un aserradero. Allí desmantelaron toda la maquinaria y la vendieron como fierro viejo. Se la llevaron, ¿no? Entonces, y desde esa fecha, los pequeños propietarios, no obstante con su título, presentaron denuncias al Ministerio Público de Cintalapa y no prosperaron las denuncias. Se empantanaron y ahí quedaron, ¿no? Y ahora tienen, lo único que les queda de recuerdo es su título, porque ya no tienen la posesión, ya los sacaron bajo amenazas de muerte, ¿no? Perdieron propiedades, perdieron ganado, bienes y su trabajo invertido ahí por más de 30 años.
¿no? Sí. Entonces, la Corte acaba de dar una resolución que conocemos nada más como noticia. Yo quise ayer, hablé a la Corte para buscar la resolución completa, Ah, ok. pero nos dicen que todavía no está desglosada, que si no la pueden publicar, ¿no? Entonces la están guardando, no sé por qué. Sí, Entonces, que yo lo viera la próxima semana. La próxima semana vamos a insistir a ver qué nos dicen, porque lo que hay que conocer, que puede ser motivo de otra plática si ustedes lo sí, gustan, claro, por favor, sí. es la resolución de la Corte. ¿En qué se basó o en base a qué dio esa resolución? Claro. No, porque supongo que hizo algún estudio del lugar de los hechos, o si fue con puros papeles de escritorio, pues está más grave, ¿no? Pues sí, Pues complicado. entonces ha de haber hecho lo que quiso y a favor de quien quiso, ¿no? Esa es la situación a grosso modo Sí, del problema de Chiapas. Entonces, por lo que todo lo que nos dice usted, le asistiría la razón a Chiapas, ¿no? Claro que sí, le asiste, ¿no? Vamos a ver los límites con que México se anexó a la República Mexicana. Ahí están, Sí. en el Archivo General de la Nación, ahí están, con coordenadas, grados, rumbos, porque curiosamente cuando hacen esta adjudicación de bienes comunales, las delimitaciones perimetrales de los límites ya no ponen las conocidas normalmente que están tanto en esa división territorial de Guatemala y la República Mexicana, y que luego fue Chiapas con la República Mexicana, en donde se mencionan claramente pues montículos naturales que no se pueden mover y que están ahí para toda la vida, ¿no? Claro. Él habla el documento de que la línea va de la pesquería Cachimbo, que debe ser por Arriaga, hacia la Jineta, y de la Jineta al Cerro Mono Pelado, y del Cerro Mono Pelado al punto trino de Veracruz, Tabasco y Chiapas, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, está muy claro. Pues vámonos sobre esa línea, hagamos una línea física y ahí vamos a encontrar los límites. Doctor, pero si tenemos claro que las resoluciones de los cortes son inapelables, ¿qué pudiera suceder ahora? ¿Ha ocurrido algún caso en que den marcha atrás en estos casos? Pues no sé cómo venga, pero no creo que ellos den marcha atrás, pero sí hay instancias Para que, a nivel internacional. para que peleen sus Sí, derechos. hay instancias a nivel internacional, ¿no? Porque pues toda esta gente les ha violado sus derechos humanos, los dejan sin nada. Pero por lo que usted dice, si no le quisieron dar la resolución, suponemos entonces que no han notificado ni siquiera a los órganos del Estado, oficialmente por escrito, porque tendría que venir Pues acompañado yo por la leí resolución. una declaración del gobernador del estado donde decía que él iba a cumplir fielmente la resolución de la Corte. Quiero suponer que esté enterado, ¿no?, del contenido. Él debe de estar enterado del contenido, lo dijo, ¿no? Sí, así lo dijo. Entonces, no sé por qué, pero si la Corte violó los derechos humanos, pues aunque sea la Corte, Claro. se tiene uno que ir a un tribunal internacional y dilucidarlo ahí para obtener justicia, ¿no? Sí, Eso. sí, doctor, en tanto, pues es latente el riesgo de violencia. Entonces se define si se va a la Corte Internacional. ¿Qué sugiere usted? ¿Mesas de trabajo, atención
a los temas productivos, o qué propone usted que conoce el tema, y bueno, ¿a quién le corresponde hacer ese trabajo? Pues debería de asesorarse a estas comunidades y lógicamente están exacerbados porque son comunidades ejidos con reconocimiento y título presidencial de hace más de 40 años Sí, y que han venido trabajando la tierra ahí por generaciones, que es su patrimonio, claro, ¿no? sí, sí, Lo sacan de ahí y ¿de qué van a vivir? Porque si lo sacan de ahí, los tendría que reacomodar el gobierno del estado en otro lugar con el mismo tipo de tierras y la misma superficie, sí, ¿no? Entonces, pues son más de 8 comunidades con títulos. Y hay otras 16 con títulos en la misma fecha de los Chimalapas, ¿no? Y hay otras 20 con títulos posteriores a los Chimalapas. O sea, no son cualquier cosa, no, son pues sí, bastantes, claro, claro, ¿no? sí, Y todas tienen su documento y publicado en el Diario Oficial de la Federación, o sea, están de acuerdo a la ley. Todos esos documentos no los han anulado, están sí, vigentes. claro, Entonces, la resolución de la Corte, no sé, pero no puede anular todas esas propiedades con un plumazo, pues sí, ¿no? Además, se desviaría del objetivo de su resolución. Entonces, no sé cómo ven esa resolución, pero esta gente necesita ser asesorada, no para que tome las armas, sino para que tome el arma del derecho. claro, Y con el derecho seguir luchando, y si no hay autoridad local que les haga caso o los apoye, pues buscar ellos por su cuenta quién los apoya y quién los ayuda para defenderse. claro, Deberían de estar ya en este momento las autoridades locales pues apoyándolos, pero yo no veo ninguna preocupación de nadie. no, no, Tal parece que se están yendo por lo más tranquilo, ¿no? Hágase la voluntad de la Corte y ahí nos vemos. no, pues eso es terrible, es dejar en indefensión, ¿no? Pues A sí, tantos chiapanecos. a todos se les ha violado su derecho y garantía constitucional del 14 y 16 constitucionales. Ellos no fueron parte del proceso, porque como las tierras están en Oaxaca, el procedimiento se llevó a cabo en Oaxaca. No se fueron citados allá nunca, porque los terrenos son de Oaxaca Sí, y la resolución se llevó a cabo en Oaxaca. no, Y ahora vienen a sentarse en Chiapas. Pues oye, ¿con base en qué o por qué? ¿No? Entonces, están las cosas muy raras, jurídicamente muy raras, ¿no? En la controversia constitucional que presentó Oaxaca en contra de Chiapas, mañosamente, porque ese asunto ya estaba terminado, la verdad es que tampoco algunas autoridades locales le dieron la importancia ni tomaron participación en él. así es. Entonces, lo dejaron pasar, pasaron los términos, y en derecho los términos son fatales. Claro, Si no se aprovechan y se usan, se pierde la instancia, ¿no? Entonces, no sé, habría que entrevistar a algunas autoridades que nos digan si van a hacer algo o no, para saber de verdad pues déjeme, qué es lo que piensan, déjeme ¿no? compartirle que guardan silencio. Ya lo intentamos, lo hizo el equipo de Ultimátum, pero hasta ahora no han respondido. Y bueno, pues hay que insistir. Nosotros, como Ultimátum, estuvimos en la zona, en el desaparecido municipio de Elisario Domínguez, en Raquel Calimayor, y la gente, sobre todo de Calimayor, está muy intranquila, resuelta
incluso a defender su patrimonio, lo que ahí tienen, con armas. Sí. Y eso, doctor, es sumamente preocupante, ¿no? Y más preocupante que no hay interés en atender el tema. En fin, bueno, pues algún comentario final que nos quiera compartir a partir de... ¿Cómo lo ve usted, don Ahmed? No, déjeme entrevistar a usted. Sí. No, que ocupa la atención. Para que no sea monólogo. ¿Verdad? Sí, se ocupa la atención. Pues dos estados en pugna. La federación debe pues, hacerse presente en ese tema antes que haya derramamiento de sangre, como lo decía aquí cuando hace la presentación de su libro, Sí. que no debemos, pues, con los que menos tienen, no sobre todo el Estado, no debe permitir que eso ocurra. Así es. Así es. Doctor, le decía, compártanos algún comentario final en esta ocasión, y si nos interesa seguir platicando con usted, todos conocemos al doctor Milton Morales Domínguez, servidor público, político, académico, y ha hecho una aportación desde el 2002, y pues este tema ha recobrado vigencia a partir de la sentencia de la Corte. Pues yo únicamente les quiero dejar una apotegma para que lo escuchen tanto los oaxaqueños como los chiapanecos. Y es una apotegma no de un chiapaneco, sino de un oaxaqueño. El respeto al derecho ajeno es la paz, nada más. Ahora, pues, así Contundente. No, qué manera de concluir, muy interesante. Pues, doctor, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias. Y ojalá tengamos oportunidad y tenga usted el tiempo de compartir más experiencias con los seguidores del Ultimato. Gracias, don Ahmed, gracias. Doctor, buenas tardes. Gracias, Don Alejandro. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, gracias.